ser agradecer, además de forma sentida y no protocolaria, la amable invitación de CDU a participar en esta jornada de insolvencia, en esta jornada con un tema de tanta actualidad. Somos conscientes de que el derecho concursal y el derecho a la insolvencia todavía no lo habéis estudiado, porque se estudia al final de la carrera, y yo les he pedido a nuestras ponentes, que son 4, que, bueno, pues que hagamos una charla y compartamos conocimiento de la forma más didáctica posible, porque contamos aquí con 2 grandes especialistas: Bárbara Córdoba, magistrada especialista de lo mercantil, que es titular del juzgado número 13 de Madrid, y Amanda Cohen, magistrada también especialista de lo mercantil, que está ahora mismo desempeñando su labor en el Tribunal Supremo, en el gabinete técnico. Es decir, que son 2 ponentes de excepción, y tenemos muchísima suerte que hayan accedido a venir hoy aquí y compartir con nosotros esta mañana. Habría mucho profesional que daría mucho por estar aquí compartiendo con ellas hoy. Por lo tanto, mi agradecimiento desde luego a las ponentes, además del agradecimiento a CDU. Y que decir tiene que vamos a ir planteando una serie de cuestiones para que ellas nos vayan explicando qué es esto del derecho de la insolvencia, en qué consiste. Si leemos y hojeamos la prensa, vemos cómo se habla de se ha reestructurado la empresa tal, o ha entrado en reestructuración, o se ha declarado el concurso de acreedores de tal o cual empresa, o Pepito está en concurso de acreedores, o Juanito López no tiene dinero para poder pagar sus deudas. Hay que ir a un concurso de acreedores, les perdonamos las deudas. Es verdad, esas empresas que se anuncian, que dicen venga usted a nosotros, que nosotros le ayudamos a que se le perdonen todas las deudas que tiene del préstamo para las vacaciones de verano que no ha devuelto, o de las letras de la casa que están pagando y no han dejado de pagarlas. Vamos a dedicar esta primera mesa a ese panorama general, a ver realmente qué es un concurso, cuándo hay que ir al concurso, y qué son esos planes de reestructuración, qué se puede hacer antes para evitar llegar al concurso de acreedores, en qué condiciones, quién, qué personas, en qué circunstancias, y qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si se declara un concurso de acreedores? ¿Qué pasa si llegamos a que se apruebe por el juez un plan para reestructurar una empresa? Y vamos a ver también qué pueden hacer esas personas físicas cuando, o ese consumidor, cuando no puede devolver su crédito de las vacaciones, o cuando ya no puede pagar la hipoteca porque no le llega, porque le han despedido, porque bueno, vienen mal dadas y no puede hacer frente a sus deudas. Con ese panorama de lo que vamos a ver ahora, luego en la segunda mesa nos vamos a centrar más en toda la parte pública, qué ocurre con la administración, con los contratos de la administración, qué pasa con esos créditos y con esos avales ICO, veremos, porque lo primero que vamos a preguntar es qué es el ICO, claro, pero ahora vamos ya a centrar ese panorama general, y me gustaría empezar preguntándote, Bárbara, lo más simple para centrarnos, y es que ¿qué significa que una empresa es insolvente? Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, María, gracias, CDU, por haberme invitado y darme la oportunidad de estar realmente con amigas, o sea, no solo compañeros, sino también somos amigas. Yo simplemente, antes de nada, me ubico. Por ejemplo, al final los jueces, por ejemplo, cuando entras en la carrera judicial, nosotros pues llevas normalmente temas civiles y penales. Lo que pasa que después te puedes especializar. Entonces, tanto Amanda como yo somos especialistas en el mercantil. Eso significa que hemos aprobado otra oposición interna entre los jueces y nos hemos especializado únicamente en determinados temas. Uno de ellos justamente es el tema de las insolvencias.
¿vale? Entonces, estos temas de la insolvencia los llevamos únicamente los juzgados que somos especialistas en lo mercantil. Entonces, respondiendo a tu pregunta, o sea, nosotros, por ejemplo, sea una empresa, sea una persona, etcétera, al final la base es la misma, o sea, cuando tú tienes una serie de deudas, esas deudas hay que pagarlas, ¿verdad? Por ejemplo, pues todos, si vivís de alquiler, pues sabéis que al final de mes pues hay que pagar, por ejemplo, pues unos gastos de agua, de luz, de comunidad, si te quieres ir de viaje, pues tendrás que hacer también unos ahorritos para poder irte de viaje, etcétera. Las deudas hay que pagarlas. Y de hecho, no sé si lo habréis visto, por ejemplo, en principios generales del derecho, en derecho civil o en derecho romano, que hay un principio general, que es el 1911 del Código Civil, y es que las deudas hay que pagarlas con todos tus bienes, los presentes y los futuros, ¿vale? Ese es el principio general por el que siempre nos hemos regido. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas, y aquí es lo mismo, tanto las familias como las compañías, etcétera, lo que pasa es que muchas veces empiezan a pedir, por ejemplo, préstamos y se empiezan a endeudar, ¿no? Pues como lo que quiero comprar una casa, ¿qué hacemos todos? Cogemos un préstamo hipotecario. ¿Qué queremos, por ejemplo, hacer me quiero coger un coche, como no tengo pues 10.000 euros, pues lo pido otra vez al banco. Entonces empezamos, la hucha empieza a engordar, a engordar, a engordar. Y las empresas les pasa exactamente lo mismo. Las empresas pues dicen, pues vamos a empezar un proyecto de expansión y vamos a crear muchas empresas y abrir muchas empresas, por ejemplo, en toda España. Venga, pues pero para eso necesitamos a los bancos que me ayuden también en ese primer impulso para poder hacer esa expansión. Y entonces piden también un préstamo. Es exactamente lo mismo. O sea, la mecánica que funcionan las empresas y las familias y todo eso siempre es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que claro, cuando recibes el dinero es estupendo y entonces empiezas con las tiendas y empiezas a abrir las compañías y empiezas a contratar personal, pero luego todo eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, para poder pagarlo necesitas generar negocio y, por ejemplo, entonces necesitas tener unas ventas suficientes para poder pagar a tus empleados, para poder pagar la luz, para poder pagar, por ejemplo, el agua, para poder devolverle al banco ese dinero que te ha prestado el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces donde las familias o las compañías, etcétera, llega un momento que los ingresos ya no son suficientes para pagar, por ejemplo, todas esas deudas que has asumido. Entonces llegas a final de mes y dices, jo, pues es que no puedo pagar a la compañía de teléfono, jo, es que no puedo pagar el alquiler, y entonces ¿ahora qué hago? Entonces nos sobreendeudamos, que a lo mejor lo habéis, escuchado, por ejemplo, de esto, que muchas veces se habla en mucha empresa, esta compañía está apalancada, ¿vale? ¿Qué es que está apalancada? Por ejemplo, pues que ha pedido, pues esto, que todos esos proyectos que ha hecho ha sido con financiación externa, normalmente bancaria, y entonces llega un momento que es que debes mucha cantidad de dinero. Entonces, cuando tú no eres capaz de generar ingresos suficientes, llegas a final de mes y no puedes pagar tus deudas, entonces eso es lo que se llama que estás en una situación de insolvencia, eres insolvente, ¿vale? Cuando no puedes pagar. Entonces, hay distintos tipos de insolvencia. Simplemente, no me voy a meter mucho en los términos. Por ejemplo, insolvencia actual es que yo, a día de hoy, ya no puedo pagar. Llevo 2 meses sin pagar la luz, llevo 2 meses sin pagarme a mi casero, llevo 2 meses sin pagar al banco, por ejemplo, el coche que me acabo de comprar. Yo a día de hoy ya soy insolvente. Ah, pero puede ser que yo digo, bueno, a día de hoy estoy de momento al corriente de pago, pero yo sé, por ejemplo, que al mes siguiente ya, por ejemplo, pues una compañía, mi cliente me ha dicho que no, entonces el otro me ha dicho que que me deja de comprar a mi tal. Yo ya sé que al mes siguiente, salvo que consiga a otro cliente nuevo, yo el mes siguiente ya no sé que no voy a generar ingresos suficientes para pagar mis deudas, se llama una insolvencia inminente, es decir, a día de hoy todavía estoy al corriente de pago, pero en un futuro muy, muy, muy próximo yo ya sé que voy a dejar de pagar. Entonces, lo que te dice la ley es que cuando tú estás en esas situaciones, sea una persona física, sea una persona jurídica, una compañía, lo que se les obliga es decir, oiga, usted tiene en 2 meses que pedir el concurso, o sea, que es un procedimiento especial, que ya, o sea, pues no sé si lo veremos o no, pero bueno, es lo que se llama el concurso de acreedores. Por ejemplo, tengo que pedir el concurso o al menos intentar reestructurar mi deuda. ¿Y qué es la reestructuración de la deuda? No sé si me estoy metiendo de esto, pero tanto una persona física como una persona jurídica es llegar a acuerdos con tus acreedores, decir, mira,
esto es lo que pasa, yo no tengo dinero, ¿vale? No tengo dinero. Entonces, o me hacéis, por ejemplo, una quita, me perdonáis una parte de esta deuda, ¿cómo es esto? O entonces me voy a tener que ir al concurso. ¿Podemos llegar a un acuerdo, sí o no? Oye, pues mira, si me dejáis 6 meses más, por ejemplo, entonces te lo puedo devolver. Oye, pues mira, si me reduces esto un 20%, entonces te podré pagar. Pues eso es lo que se llaman los acuerdos. Y entonces el objetivo que tiene la ley es decir, oiga, cuando usted esté en insolvencia, y sobre todo intente no estar ya en una situación de insolvencia, sino antes, por ejemplo, intente, si ve que ya no va a poder pagar, intentemos, por ejemplo, llegar a un acuerdo con sus acreedores. Y esto es lo mismo en las personas físicas o es en las personas jurídicas, ¿vale? Porque, Amanda, cuando llegamos a concurso, porque efectivamente estamos ya en una situación de insolvencia y ya estamos en esos 2 meses que la ley nos da para para tener que presentar la solicitud de declaración de concurso, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si es verdad que los empresarios, y también te pregunto por qué hay tanta reticencia o tanto retraso sobre todo en los empresarios, en pedir el concurso cuando ya ven, y lo ideal sería, antes de que estemos ya, que no hayamos llegado a la situación de no poder pagar nada, pues vamos a plantarnos, a ver qué podemos hacer. Bien, ¿qué pasa si no hacemos eso y tiramos, alargamos y patada hacia adelante? ¿Qué le puede pasar al empresario si en esa situación de insolvencia no hace nada y se queda sin hacer? Y por otra parte, ¿es siempre conveniente llegar a plantear un plan de reestructuración, o en qué circunstancias efectivamente podemos decirle al cliente que viene a preguntarnos si está en condiciones de reestructurar? Porque supongo yo que no podrá todo el mundo hacer lo que le da la gana cuando quiere, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Me sumo al agradecimiento por estar hoy aquí, porque vamos, es un placer siempre. Tú, vamos, lo sabes, María, que todo lo que propones, ahí estamos, porque lo pasamos fenomenal. Y muchísimas gracias a CEDEU por la invitación, y es un gusto estar aquí con todos vosotros. A ver, 2 cuestiones. Primero, ¿qué pasa si no solicitamos el concurso? Como ha dicho muy bien mi compañera y amiga Bárbara, ha explicado cuándo nos encontramos en una situación de insolvencia y cuándo tiene ese deudor insolvente la obligación de solicitar el concurso. Y en segundo lugar, ¿todo deudor se encuentra en condiciones de poder instar un plan de reestructuración? Pues bueno, hay que ver distintas situaciones. Lo primero de todo, quiero que os hagáis una idea gráfica de qué es un concurso de acreedores, porque yo también doy clases en la universidad, un poquito más lejos, en la Universidad de Alcalá, y tampoco se da derecho a la insolvencia hasta al final, y además muy poquitas clases. Entonces, el derecho a la insolvencia es un derecho muy técnico, muy difícil de llegar a conocer todos sus entresijos. Os podría hacer una idea muy clara una vez que ya Bárbara os ha dicho en qué consiste esa situación de insolvencia o ese estado de insolvencia, sabiendo cuál es la finalidad. Y la finalidad es que ese deudor tiene una pluralidad de deudas y se trata de satisfacer el mayor número de deudas posibles. Si es posible pagar toda la deuda, fenomenal, y si no, las que sean posibles según un orden de prelación que se establece legalmente fijado. Por ejemplo, no sé si habéis dado ya procesal, creo que no, porque estáis en segundo, ¿verdad? Primero. En primero, pero cuando veáis procesal civil, en la ejecución, o sea, si no se paga, si tienes una deuda y no la pagas voluntariamente, el acreedor puede instar la ejecución judicial de esa deuda. Pues el concurso de acreedores es una ejecución judicial, pero colectiva. De eso se trata, de ver cómo se satisface el deudor esas diferentes deudas, que son una pluralidad. ¿Qué pasa si, encontrándote en una situación en la que tú legalmente tienes esa obligación de instar el concurso, que es cuando te encuentras en insolvencia actual, es decir, cuando ya no puedes pagar esas deudas que son exigibles y tienes ese plazo de los 2 meses para solicitar el concurso? ¿Qué pasa si no lo haces? Primero, agrava la situación de tu compañía o tu situación, si eres persona natural o física. Porque eso no va a ir a mejor. O sea, es verdad que ese deudor
en ese momento pueden no, si no tiene un asesoramiento externo, puede no darse cuenta de la situación, porque suficiente tiene con intentar no ahogarse día a día con esas deudas. Pero está empeorando su situación si no adopta las medidas adecuadas. Y además, en España hay en el procedimiento concursal, que se divide por secciones, hay hasta 6 secciones. No ocurre igual en otros países de nuestro entorno, pero en España hay una sección final que se llama sección de calificación, la sección sexta, que tiene por finalidad, bueno, básicamente en la sección sexta los jueces hacemos como forenses. En lugar de forenses de un cuerpo, forenses de ese deudor, persona física o de esa empresa. ¿Por qué digo forense? Igual que un médico forense lo que trata de determinar es la causa de la muerte, nosotros tratamos de determinar cuál ha sido la causa de la insolvencia. Entonces, si vemos que efectivamente hay un retraso considerable en la solicitud de esa insolvencia, pues podemos declarar el concurso culpable. Y eso tiene consecuencias muy relevantes. O sea, por ejemplo, para un administrador puede suponer una inhabilitación para el desempeño o ejercicio del comercio de 2 años a 15 años, una barbaridad de tiempo. Entonces, es unas consecuencias de tal entidad como para, oiga, si yo me encuentro en esta situación, tengo que reaccionar rápidamente, y si yo no puedo, en este momento no puedo ver claramente qué tengo que hacer, tengo que pedir asesoramiento. Encontrándose el deudor en situación de insolvencia, caben varias opciones, dependiendo de en qué grado se encuentre. Y el elemento clave aquí es si ese deudor es viable o no es viable. Esta compañía, me centro en una compañía, que es una empresa, lo que puede sonarnos un poquito más, ¿puede salir adelante fácilmente? Puede continuar con su actividad si adoptamos determinados ajustes, que esos ajustes pueden afectar no solamente a las deudas, pueden afectar también a la propia estructura de la compañía. Por ejemplo, puedo decidir desprenderme de una determinada parte de la compañía, o puedo decidir dar entrada a la compañía, decidirse, no porque a veces no es el deudor, puede decidirse dar entrada en la compañía, en el capital de la compañía, a esos acreedores, que así se convierten en socio. Es decir, hay diferentes medidas, pero el elemento fundamental es la viabilidad. Si estamos ante un deudor, ante una empresa viable, entonces cabe la posibilidad de acudir a una reestructuración, y de hecho es lo más conveniente, lo más adecuado. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que aun y cuando dentro del concurso de acreedores eso no tiene por qué llevar siempre a la desaparición de la empresa, a la extinción de la empresa, a lo que denominamos liquidación de la empresa, en el 90% de los casos vamos a liquidación. En principio cabe la posibilidad de una solución acordada con los acreedores por medio de convenio, pero realmente la incidencia del convenio es es mínima, y en el 90% de los casos en la historia concursal de España, y os puedo decir que podemos decir todos los que estamos aquí que en la historia mundial del derecho de la insolvencia, en la mayor parte de los casos se termina en liquidación de la compañía, y es una pena si es viable. Si es viable, hay que adoptar las medidas de ajuste o reestructuración que sean adecuadas. Por eso, ahora el derecho de la insolvencia se está centrando en esa fase previa. Ya no nos centramos tanto en cuando está la enfermedad, sino en la prevención de la enfermedad, cuando todavía podemos salvar a esa compañía. Y en esa fase de reestructuración, que como digo puede afectar tanto al lado pasivo de las deudas como al lado activo, allí hay que actuar. Es muy importante que se actúe rápidamente. Que se actúe rápidamente, porque conforme pasa el tiempo, menores serán las opciones de reestructuración. Y que si estamos ya en reestructuración, yo he leído en la prensa que hay una empresa que se llama Celsa, que se ha reestructurado y que le han quitado la empresa literalmente a los dueños, a los socios. Es que los socios no tienen nada que decir en la reestructuración.
¿Y qué pasa con los acreedores? Porque puede haber acreedores que estén interesados en pactar, en acordar, pero puede haber otros que no quieran y que quieran que aquello termine y se liquide de la mejor manera posible, pero no entrar ahora en otra dilación. Y sobre todo, ¿no es un poco, si me permitís la palabra, no es un poco bestia privar a los socios de su propiedad? Bueno, o sea, el caso Celsa es un caso, por ejemplo, muy paradigmático. Yo no sé si se va o no a reproducir otro caso Celsa, la verdad, porque era una compañía metalúrgica catalana, no sé si lo conocéis, por ejemplo, pues que tenía también muchas ramificaciones en el ámbito internacional, y entonces pues era una sociedad pues muy típica, por ejemplo, en la zona de Cataluña, por ejemplo, son sociedades normalmente muy cerradas, muy familiares, que estaba al mando de una familia que le llaman la familia Rubiralta, ¿vale? Y entonces, pues era uno de los principales motores, por ejemplo, allí en Cataluña, y donde daba muchísimos puestos directos e indirectos también allí en esa región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Respondiendo, por ejemplo, a tu pregunta. Una compañía, lo que volvíamos un poco antes, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, que una compañía, cuando llega un momento que has pedido tantas deudas, claro, esas deudas hay que devolverlas, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, que la compañía, si no puede devolver, o sea, si no tiene capacidad económica para poder devolver las deudas, a los que hay que pagar es a los acreedores, no a los socios. O sea, creo que me estoy explicando muy mal. O sea, es decir, los socios, cuando o sea, esto es un tema básico del derecho mercantil. O sea, las compañías se crean para ganar dinero. O sea, los socios invierten en un negocio para que ese negocio vaya bien y con lo cual yo obtener dinero y rentabilizar, digamos, mi negocio. Pero a veces los negocios no salen bien, ¿vale? No salen bien. Pero lo que sí, entonces los socios ganarán después de que haya beneficios, es decir, después de que yo haya pagado a todos mis acreedores, a los empleados, a tal. Si queda dinero, entonces es cuando va a los socios. Pero si yo de esos socios, si debo dinero a tanta gente, entonces yo no tengo, es decir, no, es que la compañía es mía, bueno, hasta cierto punto, porque hay que pagar a los acreedores, entonces los acreedores lo que te harán es, te ejecutarán y te empezarán a vender tu empresa, a vender tal. ¿Por qué? Porque les debes dinero. Les debes dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en el caso Celsa? Que se había generado tal bola y tanta cantidad de dinero con esos acreedores, que creo que llegaron a una deuda de 2.300 millones de euros, nada más ni nada menos. Entonces, claro, los acreedores dijeron, mira, es que tu compañía vale menos en el mercado de lo que tú me debes a mí. De lo que tú me debes a mí. Entonces, la compañía es mía. Y podéis decir, no, pero es que esto es injusto porque es de los socios. No, no, no. Hay que pagar la deuda, hay que pagar la deuda. Y si tú te vas a un procedimiento de ejecución, lo que hablaba antes Amanda, los socios podrían, por ejemplo, decir, oye, te ejecuto la compañía, que se venda toda la compañía. En este caso, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo, los acreedores? Decir, bueno, vamos a hacer una cosa, como tú me debes 2.300 millones de euros y la compañía vale 2.300 millones, por ejemplo, vamos a ponerlo así fácil, de esto, la compañía es mía. Entonces, te aparto yo como socio y la compañía me la quedo yo, porque yo lo que necesito es recuperar mi inversión. O sea, los bancos, hay que pensar que muchas veces cuando se quedan con las viviendas y tal, dicen qué malos son los bancos que se quedan con la vivienda, qué malos son los bancos que se quedan, por ejemplo, con las compañías. Hay que pensar que los bancos son los últimos que les interesa quedarse o con una vivienda o con una compañía, porque no son ni inmobiliarias, no se dedican a los negocios. O sea, lo que hacen los bancos, igual que los fondos de inversión, es lo que quieren es recuperar el dinero, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que sucedió fue eso. Lo que pasa que, claro, fue una pugna muy grande que salió en prensa y tal, porque, claro, eso, los socios, la familia Rubiralta, que llevaban no sé cuántas generaciones, por ejemplo, de hecho, claro, no querían desprenderse, decía, pero si es de la compañía, decía, pero si esto es mío. Pero claro, dice, sí, esto es tuyo, hasta que... ¿Cómo es esto? Que debes más dinero del que... ¿Los acreedores quedan todos afectados por el plan? O sea, si yo negocio con una mayoría, ¿impongo ese plan a todos los acreedores o solo le va a afectar el plan a quienes han pactado? O sea, en el tema, por ejemplo, de la reestructuración, cuando yo estoy en una insolvencia, claro, la insolvencia, lo que hay que primero determinar es decir, vale, yo tengo un problema,
Eso es lo más importante que tienen que hacer las compañías. Lo que pasa es que a veces cuesta de esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, antes decía Amanda, que normalmente el derecho a insolvencia se da al final de toda la carrera y no se le presta mucha importancia, por ejemplo, y lo mismo pasa muchas veces con los grados de ADE, o sea, digamos, donde parece como se crea, o sea, siempre se os forma en un ámbito de éxito, digamos, pero hay que saber que muchas veces, junto con el éxito, la otra cara de la moneda es el fracaso. Y entonces hay que saber también cómo actuar en esos casos. Entonces, me he ido por los cerros de Úbeda, ¿cómo se llama esto? Los acreedores, vale. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, cuando estoy en esa situación de insolvencia, yo digo, vale, tengo un problema. Eso es lo más importante que hay que saber reconocer. Tengo un problema, vale. Entonces, ¿qué necesito yo? Debo a 10 acreedores, vale. ¿Necesito llegar a un acuerdo con estos 10 o si llego a un acuerdo con 7 ya es suficiente para que yo a final de mes pueda ya pagar? Pues con 7 es suficiente. Vale, venga, pues entonces me voy a sentar con estos 7. A los otros 3 los dejo aparte. Les tendré que pagar, ¿vale? Porque las deudas hay que pagarlas siempre, 1911 del Código Civil. Os acordaréis de mí de este precepto, ¿vale? Esos 3 los pago, ¿vale? Ya está. Bien, me siento con los 7. Y entonces con los 7 digo, necesitamos llegar a un acuerdo, señores. Por ejemplo, y tal. Y entonces a lo mejor te apoyan 4 o 5. O sea, no me voy a meter en temas muy técnicos, pero llego con una mayoría de mis acreedores. Y 4 o 5 me apoyan, me dice, vale, venga, pues te hacemos que me tienes que pagar dentro de los 2 años. Venga, te voy a hacer una quita del 20% y tal. Y luego me vas pagando de forma fraccionada. Vale, con esto consigues esto, pues esto es estupendo, pero necesito además que me des otros 2 millones de euros para ir generando no sé qué. Venga, al final eso se negocia y entonces dijeron, 4 o 5 me dicen, venga, ok, pues entonces te dirán esos 4 o 5, dicen, ya, pero no solo yo, tenemos que hacerlo los 7, porque si solo lo hago 4 o 5, no hago nada, porque tú me has dicho que para poder pagar las deudas y para poder pagarnos a todos, necesitamos ser 7, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley lo que te hace es, ¿cómo es esto? Que si tú tienes esa mayoría de acreedores que te están apoyando, puedes arrastrar a los otros 7, a los otros 2 o 3 que te están diciendo que no. Entonces es una excepción, pues esto al principio general del derecho civil de que los contratos vinculan solamente a las partes contratantes, ¿no? O sea, es decir, a mí y a vosotros nadie os puede obligar a cumplir algo que vosotros no hayáis firmado. Ese es el principio básico del Código Civil, que solo vincula a las partes contratantes. Ahora bien, los contratos, una vez firmado, tienen fuerza de ley entre quienes los hayan firmado. Bueno, pues en concursal, o sea, lo que es los procedimientos de insolvencia, en cierto modo es una cierta excepción. Y entonces en este caso veréis que es un contrato, ¿vale?, de reestructuración de la deuda, firmado entre el deudor y algunos acreedores, pero que afecta también a aquellos acreedores que aunque no hayan querido. ¿Vale? Amanda, y claro, la tentación cuando estamos negociando, el deudor está negociando con los acreedores, ¿no? Fundamentalmente supongo que los bancos, claro, el peligro que hay es que alguno de los acreedores enfadado diga de negociación nada y yo me adelante, como efectivamente estamos en una situación de insolvencia generalmente, porque como bien habéis dicho, aquí lo de la insolvencia inminente o la probabilidad pues casi no lo hemos visto. Cuando ya estamos en situación de insolvencia, la tentación grande de un acreedor enfadado es decir, sí, tú no presentas concurso de acreedores, pero ahora voy a ir yo, te vas a enterar. O me pagas o te presento una solicitud de concurso, ¿cómo se llama eso? ¿Qué diferencia hay entre que presente el concurso el deudor o acreedor enfadado o no enfadado? Simplemente que por la inacción del deudor no está haciendo nada. Y si verdaderamente el deudor está interesado en llegar a un pacto, ¿hay en la ley alguna herramienta que le permita negociar de modo tranquilo, sin estar pendiente de me van a meter un necesario, ¿qué voy a hacer ahora? Vale, pues partimos de esa figura general del concurso de acreedores. Entonces, lo ideal y la obligación que tiene el deudor, como hemos dicho, es la de solicitar la apertura del concurso cuando se encuentra en esa situación de insolvencia inminente, en ese plazo que le concede la ley de esos 2 meses. ¿Qué pasa si el deudor se encuentra en esa situación? Por ejemplo,
ha incumplido con su obligación de pago de las cuotas de los trabajadores en la seguridad social, no cumple con sus obligaciones tributarias. Los proveedores que le han suministrado las mercancías se han visto obligados a reclamarle judicialmente la deuda y además no se han pagado esas deudas, e incluso se ha podido seguir un procedimiento de ejecución judicial y no se encuentran bienes con los que pagar las deudas. En ese caso, ¿qué puede hacer ese acreedor? Ese acreedor, desde luego, puede tener la tentación de sálvese quien pueda, es decir, aquí, bueno, no voy a utilizar expresiones malsonantes, pero el primero es el mejor, no me referiré al último. Pero bueno, entonces, venga, voy corriendo y trato de ejecutar esa deuda y yo me llevo mi dinero con lo poco que pueda tener ese deudor y el resto de acreedores que se apañe. Pero no, a ver, sí, cabe la posibilidad, pero no por la vía de una ejecución individual. Lo que puede hacer es solicitar la declaración de un concurso necesario. El concurso que pide el deudor se llama voluntario, el concurso que pide un tercero que no es deudor se llama necesario. Siempre mejor para el deudor pedir un concurso, pedirlo él, adelantarse y pedirlo él, que le pidan los acreedores la apertura del concurso. Es más desagradable para todos. También para los jueces es más desagradable la tramitación de un concurso necesario que de un concurso voluntario. Pero en todo caso, de lo que se trata es de evitar situaciones de sálvese quien pueda. O sea, se trata de que sea un pago ordenado a los acreedores, a esa pluralidad de acreedores. Partiendo de esa situación que he dicho anteriormente, en que la empresa es viable y por tanto tiene opciones de reestructurarse, pues aquí lo que importa es que las partes puedan hablar en un clima de cierta tranquilidad, la tranquilidad que sea posible, porque vamos, si el deudor tiene sus deudas, los acreedores quieren que le paguen y bueno, la tranquilidad es relativa, pero imaginaos si el legislador no previera ninguna herramienta para favorecer cierto clima de tranquilidad en esas conversaciones entre el deudor y los acreedores. O sea, estaría todo el mundo nervioso de a ver quién se me va a adelantar, a ver si me van a solicitar un concurso necesario, y eso genera mucha intranquilidad y no favorece llegar a un acuerdo. Y lo que quiere el legislador es que en principio haya un acuerdo entre todos los acreedores y el deudor. Si no es posible entre todos, o al menos los designados por el deudor, pues al menos la mayoría necesaria para llevar a cabo esa reestructuración. ¿Cuáles son esas herramientas de las que dispone deudor y acreedores que están interesados en hablar para garantizarse un tiempo limitado? Porque aquí hay que tener en cuenta que todo es cuestión de equilibrios, es decir, tampoco puede dar un tiempo ilimitado para que las partes hablen, ¿no? Están los derechos del deudor, los intereses del deudor, pero también están los derechos e intereses de los acreedores y hay que lograr situaciones de balance, equilibradas. Bueno, pues en primer lugar, cuando las partes han comunicado esa intención de llegar a un acuerdo para una reestructuración del deudor, lo que queda en suspenso es esa obligación, ese deber que tiene el deudor de solicitar la apertura del concurso voluntario, pero también queda en suspenso la posibilidad de que los acreedores insten el concurso necesario. Bueno, pues ya nos garantizamos una vía de tranquilidad. ¿Cuánto tiempo? En principio 3 meses. Cabe la posibilidad de una prórroga, pero esa prórroga no se tiene por qué acordar en todos los casos, así que en principio contamos con 3 meses para bueno, más el mes adicional, para negociar y hablar tranquilamente. ¿Qué otra medida tenemos de tranquilidad? El deudor sabe que durante ese tiempo va a continuar en la posesión de sus bienes, en la posesión en el ejercicio ordinario de su actividad, con ciertas cautelas, porque no puede de pronto empezar a gastar a tontas y a locas teniendo en cuenta esa situación. ¿Quieres un caramelito? ¿No?
Es que yo sé que la insolvencia es dura, o sea, que se atragan. Ya me callo. ¿Qué más medidas tiene de protección? Bueno, pues cabe la posibilidad incluso de que aún habiendo el deudor decidido o siendo su voluntad y la de los acreedores reestructurar, pues necesite financiación. Y eso se denomina o nueva financiación o financiación interina, la que nos permite ir llevando a cabo las operaciones para reestructurarse. ¿Qué pasa? ¿Quién le presta dinero a ese deudor cuando ya sabemos que no se encuentra en buenas condiciones para devolver? Bueno, pues en ese caso lo que se hace es que se privilegia de alguna manera a quien se atreve a prestarle dinero al deudor. ¿Y cómo se le privilegia? Pues en cierto modo protegiéndole después de la posibilidad que se diga, oiga, usted le ha prestado dinero con una finalidad que pueda no ser bueno, pues, adecuada, justa y tal. Bueno, pues en ese caso se protege esa financiación de lo que se denominan las acciones rescisorias, que es atacar ese negocio con esa finalidad de financiación. Pues todas estas medidas son aquellas de las que disponen las partes para negociar tranquilamente durante un plazo limitado, pero se genera un clima de tranquilidad. Tenemos en principio estos 3 meses para hablar con cierta tranquilidad. Esos 3 meses en principio, en algunas ocasiones, sobre todo cuando podamos encontrarnos ante reestructuraciones complejas, puede ser corto, pero en esos casos cabe la posibilidad para el juez, si lo pide las personas legitimadas para ello, de prorrogarlo 3 meses más, o sea, incluso hasta 6 meses. Bárbara, y ya estamos, no ha funcionado bien la reestructuración, ya estamos en concurso, ojalá voluntario en vez de necesario, y la pregunta, claro, es, asustados los trabajadores de la empresa, ¿ahora qué pasa? ¿Nos van a echar? Esto supone ya el cierre, se ha acabado, los proveedores van a dejar de proveer, van a interrumpir todos los contratos, me despiden y además sin ningún tipo de indemnización, puesto que no hay para pagar nada. Y luego, da igual el tamaño de la empresa, las mismas medidas se le van a aplicar, el mismo procedimiento se le va a aplicar a una sociedad que cotiza en bolsa, a Telefónica, si se declara su concurso de acreedores, que a Frutas López, frutería pequeñita de mercado de barrio, que tiene 2 trabajadores, ¿es lo mismo? O sea, cuando se declara, por ejemplo, el concurso, cuando han fallado ya todas esas medidas de negociación, claro, tenemos, me voy a ir a lo básico, primero que es el concurso, ¿vale? Porque pues están las microempresas, pero vamos al concurso. Entonces, el objetivo sobre todo que tenemos en el concurso es siempre intentar mantener la continuidad de esa compañía. Es decir, al final, si una compañía sale adelante, por ejemplo, tiene ingresos suficientes, etcétera, al final siempre nos beneficiamos de toda la economía, porque se mantendrán los puestos de trabajo, estos puestos de trabajo, por ejemplo, los trabajadores seguirán cobrando un sueldo, seguirán gastando y entonces al final es un ciclo, digamos, económico. Entonces lo que intentamos siempre, en la medida de lo posible, es una vez que se declara el concurso, el juez lo que hace es nombra al administrador concursal, entonces que el administrador concursal, en este caso es como un órgano que designamos los jueces, en principio de confianza, digamos, de los jueces, y lo que hace es intervienen en esa compañía. O sea, se convierten en los primos de Zumosol. Entonces, la compañía al final no puede hacer a partir de ese momento lo que le dé la gana, sino que siempre va a tener la supervisión de ese administrador concursal, ¿vale? Lo que se trata sobre todo es de intentar gestionar de manera correcta esa compañía para que esa compañía se mantenga e incluso en el concurso llegue a otro posible acuerdo como segunda opción, por ejemplo, con los acreedores, y si no es posible, vamos a intentar vender la compañía, ¿vale? Entonces, que es lo que le llamamos una venta de una unidad productiva. Entonces, es como una forma de decir, oye, mira,
no hemos podido, por ejemplo, pues estos socios, este equipo directivo, etcétera, no lo ha conseguido, vamos a intentar, en la medida de lo posible, a ver si entran unos inversores en esta compañía y consiguen ellos que esta compañía remonte. Y si eso no es posible, entonces habrá que vender ya a la compañía pues lo que haya, pues los bienes, por ejemplo, pues las máquinas, la nave, etcétera, ¿vale? Entonces siempre es intentar la reestructuración. Si no, por ejemplo, incluso en el concurso hay otra posibilidad para intentar llegar también a otro acuerdo con los acreedores. Si eso no es posible, vamos a intentar vender la compañía y que entre un tercero que meta dinero en esta compañía y que la reflote, y si ya no es posible, nos vamos a una liquidación al final de los bienes que pueda tener. Con respecto al tema de los trabajadores, pues claro, cuando se entra en concurso, la gente entra un poco en pánico. Entra en pánico sobre todo, por ejemplo, pues los proveedores, por ejemplo, decir, ya, pero si yo te sigo suministrando, ¿me vas a pagar? ¿No me vas a pagar? Los trabajadores empiezan un poco con el miedo de, entonces, ¿qué pasa? ¿Me vas a echar? ¿No me vas a echar? Etcétera. Claro, el objetivo, en la medida posible, es que la compañía, con la supervisión del administrador concursal, ¿cómo es esto? Pues en este caso que siga cumpliendo con sus obligaciones y si no es posible, pues vendemos la unidad productiva. Entonces, en el concurso los jueces de lo mercantil tenemos una visión un poco pues, global, ¿no? O sea, tenemos la parte mercantil, la parte civil, llevamos también la parte laboral y luego tenemos también pues esto, una parte, digamos, con las administraciones públicas, por eso también mi amistad con Conchita y con Cayetana. Pues esto, entonces, es un procedimiento que es bastante global. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si al final, dentro del concurso, pues, por ejemplo, en una venta de unidad productiva, dice a lo mejor el adquirente, oye, pues mira, tienes 30, pero yo solo me interesan 10, ¿vale? Porque si necesito que esto siga adelante, yo tengo que bajar mis gastos, con lo cual solo me puedo quedar con 10. O no ha sido posible, nadie ha querido, por ejemplo, la compañía, y hay que, por ejemplo, vender los bienes. Entonces, a estos trabajadores, pues al final hay que despedirnos. Entonces, ¿quién despide a esos trabajadores? Se inicia un procedimiento y al final es el juez del concurso, el juez mercantil, el que acaba acordando la extinción de esos contratos de trabajo si fuera necesario, ¿vale? El objetivo debe ser intentar mantenerlos en la medida posible, pero hay veces, más de las que nos gustaría, que al final hay que hacer lo que le llamamos los EREs de extinción. Haces un ERE total o parcial y entonces esos trabajadores pues les extingues la relación. Entonces una vez que extingues la relación tienen derecho a una indemnización, que es lo que tú decías, por ejemplo, entonces ¿quién me va a pagar? Bueno, pues está lo que le llamamos el FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, que lo que hace el Estado al final es decir, oye, si la compañía no tiene dinero suficiente para pagar a esos trabajadores, entonces es el Estado el que paga a esos trabajadores y luego ya es el Estado el que va pues esto, a reclamar pues esto, contra el deudor, ¿vale? Pero bueno, la medida de lo posible es que esos trabajadores que pues esto, cobren de una manera o de otra siempre su indemnización. ¿Y microempresas? Microempresas, el metaverso de las microempresas. Pues esto, sí, es un procedimiento, por ejemplo, que yo creo después de un año sigo sin entenderlo, o sea, es como un metaverso, ¿no? O sea, entras en el mundo del... Bueno, ahora fuera bromas. Lo que se intentó en septiembre del año 2022 es establecer un procedimiento como mucho más sencillo, abro paréntesis, cierro paréntesis, pues esto, a través del cual, por ejemplo, lo que se intentaban es que las pequeñitas compañías o, por ejemplo, pequeños autónomos, etcétera, es establecer un procedimiento pues, sencillo, un procedimiento, por ejemplo, todo telemático, un procedimiento a través de formularios, por ejemplo, entonces, que rellenándolos online y todo eso tú lo metes en el juzgado y entonces pues el propio deudor pues manda los correos electrónicos, etcétera, para intentar que en 2 o 3 meses todo esto se finalice. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues reducir los gastos, por ejemplo, que sea por ejemplo, más sencillo, que sean a través, por ejemplo, pues online, etcétera, ¿vale? Digo porque al final, claro, eso nos está generando pues muchas veces que la idea está muy bien, yo creo que hay que a lo mejor pues seguir pues desarrollándola, hay que coger todos práctica con ello, pero bueno, lo que pasa es que a lo mejor 3 o 4 meses no funcionó la plataforma, luego ahora nos la han cambiado y entonces pues ahora nos ha vuelto a generar otro problema, pero bueno, yo creo que ha venido para quedarse y entonces a pesar de los pequeños fallos a lo mejor que pueda estar dando, pero bueno, yo creo que la idea es buena y sobre todo es aligerar costes y simplificar los procedimientos.
Bueno, Amanda, y otro tema que hemos mencionado antes y que preocupa mucho con esas empresas, que venga usted a mí, le perdonamos toda la deuda como si nada hubiera pasado. ¿Cuál es el sentido y cuál es la finalidad que tiene lo que antes llamábamos beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, que ahora lo de beneficio lo ha suprimido el legislador y se ha quedado en esa figura de la exoneración? ¿Es verdad que se pueden perdonar las deudas? ¿Cuándo se pueden perdonar? Bueno, pues ahora toca hablar de una figura que antes llamábamos BEPI, beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, y ahora llamamos EPI. Vosotros sois muy jóvenes y no sabéis, pero algunos de los que estamos aquí ya veíamos un programa infantil que se llamaba Barrio Sésamo y estaba Epi Blas. Y entonces a mí me parece poco serio, la verdad, pero bueno, o sea, la figura tiene seriedad. Entonces vamos a referirnos en lugar de al EPI a la segunda oportunidad, que seguro que así nos entendemos mucho mejor, aunque no sea demasiado técnico los términos, pero es mejor. Aquí hay que partir. También me voy a acordar de mí, o sea, y Bárbara ha dicho que os voy a acordar de ella por el 1911, y yo parto del 1911 del Código Civil. El deudor está obligado a pagar todas sus deudas con todos sus bienes, presente y futuro, y ese es el principio general que no se ha derogado en nuestro derecho, por más que algunos despachos de abogados pretendan que ya no está. O sea, bueno, cuando hay nichos de negocio, pues siempre hay muchísima competencia y cada despacho pues quiere buscarse su lugar de trabajo, y por eso esos anuncios ahora de algunos despachos anunciando el oro y el moro, cuando no siempre es así. Entonces partimos de ese principio general, hay que cumplir con esas obligaciones, y ese principio no se ha derogado. ¿Qué ocurre? Emprender es difícil, emprender o no emprender, o sea, vivir es difícil, es decir, es caro, cada vez más caro. Cada vez los sueldos dan para menos, y es posible que una persona, aquí estamos hablando siempre de personas físicas, ¿vale? Y esa persona física puede ser empresaria o no empresaria. No cabe la posibilidad de exonerar deudas a una empresa, no, porque eso sería una fuente de fraude, daría lugar a que le perdonáramos las deudas a la empresa, que esa empresa al día siguiente se constituyera de otra manera y se estarían defraudando los intereses de los acreedores. Estamos hablando de persona física. Esa persona física puede ser un consumidor, pues porque ha ido tirando de préstamos sucesivos que se van acumulando uno a otro. He comprado la tele, he pedido un préstamo para la comunión de mi hija, he pedido un préstamo para el viaje de verano, que me hacía mucha ilusión porque estoy muy cansado y tengo derecho a hacer un viaje. Sí, tienes derecho, pero después se van acumulando las facturas y, como decía antes Bárbara, el sueldo cada vez se estira menos y las deudas cada vez abultan más. Entonces, partiendo de ese principio general, pues hay que tener en cuenta que como vivir es difícil en términos económicos, emprender es difícil, tenéis que tener en cuenta que como principio general, dentro de los 3 primeros años de vida de cada compañía, las opciones de que esa empresa no siga adelante son altísimas. Esos 3 primeros años son dificilísimos, y es posible que una persona pues no tenga éxito en su proyecto de vida, o sea, ya sea proyecto empresarial o proyecto de vida en general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a esa persona en términos económicos, o nos compensará recuperar a ese individuo para la actividad económica? Es que a lo mejor nos compensa, porque si le damos una segunda oportunidad, a lo mejor en esa segunda oportunidad ese individuo tiene más suerte y puede generar más beneficios para la economía, recuperar a ese individuo,
que dejarle que se hunda con sus deudas con una losa encima. Por eso es este instituto de la segunda oportunidad, o como se llama ahora, exoneración de pasivo insatisfecho. ¿Eso es un invento español? No, no es un invento español. O sea, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, instituciones muy reconocidas, señalan los beneficios de esta figura, precisamente por eso. Y aquí no estamos tan acostumbrados aquí no hay tanta cultura del concurso de acreedores. ¿Por qué? Antes lo preguntaba. Porque suele llevar asociado un estigma negativo. Está en concurso, ya piensa de esa persona como una persona fracasada. Pero no, en otros lugares, en Estados Unidos, lo más normal es que un empresario haya pasado por uno o varios concursos de acreedores y se lleve con normalidad. También es verdad que los procedimientos duran mucho menos que en otras jurisdicciones. Pero entonces, es necesario, con determinadas cautelas, y otra vez volvemos a la idea del equilibrio de derecho de todos los sujetos implicados, permitir una segunda oportunidad a ese sujeto. ¿Y qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, pues para obtenerlo? En ese caso, bueno, llegamos al final del concurso, ya hemos tramitado todo y hay que ver en qué condiciones se encuentra ese deudor, porque cabe la posibilidad de que no tenga ningún bien o que tenga bienes insuficientes. Bueno, pues en ese caso, obviamente es difícil ponerle un plan de pagos. Puede obtener la segunda oportunidad por dos vías, bien por liquidación de sus bienes o bien a través de un plan de pagos. Oiga, yo tengo un sueldo, el sueldo no me resulta suficiente para pagar las deudas, pero puedo comprometerme a cada mes, voy pagando 500 euros y se van cubriendo parte de mis deudas. Y así puedo ir satisfaciendo poco a poco pues, las deudas que yo tengo pendientes durante un tiempo, porque no te vas a pasar toda tu vida pagando. Y aquí es muy importante la Unión Europea, porque en algunos estados, en España por ejemplo, teníamos ya segunda oportunidad de hace unos años, pero no venía funcionando y además no venía funcionando bien esa herramienta y además dura mucho tiempo el procedimiento para alcanzar la segunda oportunidad. Entonces, ¿qué dijo la Unión Europea? Los procedimientos tienen que durar, como regla general, 3 años. Lo que no esté satisfecho en los 3 años ya queda remitido. Y ya terminamos con esto, Bárbara, pero ¿de qué deudas se puede exonerar? ¿De todo? ¿Se le puede perdonar también Hacienda, Seguridad Social, todo? Bueno, Europa, por ejemplo, porque lo que estaba diciendo Amanda, claro, esto nos viene de una directiva comunitaria. Ya sabéis, por ejemplo, que los estados que formamos parte de la Unión Europea tenemos obligación también de cumplir las normas que nos vienen impuestas de Europa. Entonces, Europa estaba pensando mucho, sobre todo, en los profesionales, ¿no? En esa entender, oye, mira, por ejemplo, porque al final España nos nutrimos mucho también de los autónomos, por ejemplo, pues el que tiene, por ejemplo, la frutería, el que tiene la panadería, que tiene un empleado, 2 empleados, y eso es también lo que mueve la riqueza, digamos, de la economía. Entonces, la cuestión es, oye, pues vamos a intentar darle una segunda oportunidad para que tú sigas otra vez en la rueda. Entonces, en cuanto al tema de qué se te puede exonerar, en principio, lo que dice Europa es que la exoneración es un derecho que tenemos, y que ese derecho tiene que ser pleno. Son los 2 principios básicos que nos impone Europa. Dice, no obstante, los estados pueden establecer algunas excepciones de algunas normas, o sea, de algunas deudas. Ahora bien, siempre que esté justificado, ¿vale? Entonces, en el caso de España, por ejemplo, se estableció unas excepciones, por ejemplo, en cuanto al dinero que se le debe, por ejemplo, a las administraciones públicas. Entonces, se puede exonerar, sí, pero solo con una parte, con un límite, ¿vale? Que es un límite de 10.000 euros. Oiga, si usted debe ya 20.000, pues mira, 10.000 se te perdonan y 10.000 los tienes que pagar, ¿vale? 1911 del Código Civil. Entonces, están las deudas, por ejemplo, a los abogados. Por ejemplo, la abogada que te ha llevado también el caso, por ejemplo, pues en este caso, por ejemplo, lógicamente esa deuda la tienes que pagar, porque si no, no habría ni un solo abogado que te llevaría, por ejemplo, pues ese procedimiento.
hipoteca, por ejemplo, si yo tengo una vivienda y me quiero quedar con la hipoteca, o sea, quiero seguir manteniendo la vivienda, pero tengo el préstamo hipotecario y dices, bueno, vale, pues entonces mantienes la vivienda, pero al banco lo tienes entonces que pagar. Entonces hay algunas excepciones, por ejemplo, en esos supuestos. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro, espero que a vosotros también, lo que es el derecho de la insolvencia, las regulaciones tanto del concurso de acreedores, del procedimiento luego de microempresas para las pequeñitas y lo que es el derecho preconcursal o de la preinsolvencia con los planes de reestructuración a los que sería deseable que pudieran los empresarios llegar antes de tener que entrar en un concurso de acreedores. Ahora vamos a dar paso, si os parece, a la segunda mesa, donde, como os he dicho antes, vamos a entrar ya en qué pasa con las administraciones públicas, qué pasa con los créditos de la administración, cuando estamos ya en ese procedimiento concursal o antes, porque tienen unas particularidades que sin duda, no una hora, tendríamos muchas para poder hablar, porque además es verdad que la queja de muchos operadores es que la administración pública con frecuencia lastra la posibilidad de llegar a una buena solución en estos procesos de insolvencia. Ahora vamos a ver qué opinan, si es cierto o al revés, si las administraciones lo que están haciendo es ayudar a las empresas y a los empresarios a salir adelante siempre que lo merezcan, porque efectivamente sean viables. Muchas gracias, Amanda, muchas gracias, Un placer. Bárbara. Muchas gracias.